Si ustedes recuerdan, Addison desde 1855 describió su síndrome, después el síndrome de Cushing casi 100 años más tarde, y después se aislaron 28 esteroides. El primer uso médico de los esteroides fue en 1949, hace casi 70 años, en que se utilizó para tratar la artritis y el asma. Posteriormente vinieron a describirse o a aislarse otros corticosteroides que fueron usados desde el punto de vista tópico, desde el punto de vista ingerido. Recordemos cómo es que funciona la suprarrenal y cómo funciona la producción de corticoides. Básicamente hay una interacción para regularse la secreción de esos glucocorticoides, hay una interacción entre hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal y el sistema neuroendocrino, que ante un estímulo de estrés o cualquier proceso orgánico, ese factor liberador de corticotropina va a estimular la hipófisis produciendo la corticotropina o ACTH, que se produce en la madrugada. Insisto, madrugada, porque lo vamos a ver ahorita con respecto a cómo debe darse el tratamiento. En cualquier función fisiológica, esta disminución de cortisol durante la noche hace que se vuelva a estimular otra vez la hipófisis para volver a hacer este círculo y volver a producir otra vez el aumento de cortisol y colesterol durante la mañana a las 7 de la mañana. Si nosotros tenemos cortisol exógeno que le administramos al paciente, esta vía se va a inhibir, entonces no va a permitir que se produzca, que se libere el cortisol, y generalmente se produce más cuando hay exceso de cortisol. Entonces tenemos que recordarlo muy bien. Los corticoides son supremamente benéficos y vamos a ver por qué se producen entonces esas alteraciones. Todas las hormonas derivan del colesterol, donde a nivel de la mitocondria se une a las proteínas y va a dar el de origen cortisol y corticosterona y pues todos estos, pregnenolona, que no vamos pues a hablar de ellos. Y luego se inactiva a nivel del hígado. Pequeñas modificaciones en la molécula ha hecho que cambien las propiedades farmacológicas y así los glucocorticoides van a tener acción corta, otros van a ser de acción intermedia y de acción larga, pero cuando se esterifican encontramos una acción antiinflamatoria mucho mayor, y eso fue lo que se hizo con los corticoides que se volvieron inhalados tanto para nariz como para pulmón. Modular la expresión genética de la respuesta inflamatoria, van a inhibir los linfocitos T y van a evitar que se aumenten las células inflamatorias tipo interleuquinas y disminuir el reclutamiento de las células inflamatorias como son eosinófilos, macrófagos y granulocitos. El exceso, como dijimos, cuando hay corticoide exógeno, es lo que nos va a producir los problemas dentro del organismo. Y tenemos que verlo para que esto nos sirva para saber cómo vamos a dar los tratamientos. Entonces, el exceso a nivel del músculo esquelético y del hueso produce osteopenia y osteoporosis y puede inhibir la función del osteoblasto. Entonces, ¿qué lleva eso? A que se haya hablado de la disminución del crecimiento en los niños, pero ahorita vamos a ver qué pasa con los corticoides que son inhalados. Entonces, se reduce la formación del tejido óseo y cataboliza las proteínas del músculo esquelético. ¿Por qué? Porque produce una alteración hidroelectrolítica que a su vez va a llevar a una miopatía, pero vuelvo y repito, el exceso de glucocorticoides. El exceso a nivel de la piel también puede producir atrofia de la piel y la mucosa, que es lo que se utiliza para tratar las cicatrices hipertróficas o queloides. Entonces, altera la cicatrización porque disminuye la síntesis de fibroblastos, atrofiando esa piel que está aumentada de tamaño. Entonces, como también actúa sobre la mucosa, va a atrofiar la mucosa de la nariz,
¿Va a producir sangrado, irritación y costras? Sí, hay descripción de que se producen estos problemas, y el sangrado, la irritación y las costras básicamente se ha encontrado que es producida por el propelente, o sea, la sustancia que tiene para que pueda ser expulsada, ese gas para que pueda ser expulsada por el aparato con el que nosotros lo administramos. Y la forma de aplicación también va a alterar y producir las costras cuando nosotros vamos a administrar estos corticoides a nivel de la nariz, porque lo que nosotros tenemos que desinflamar son los cornetes y no la mucosa del tabique, no la mucosa del septum nasal. Entonces la forma de aplicación es lo que va a producir estos problemas. El exceso a nivel neuropsiquiátrico nos va a producir alteración del comportamiento humano, va a alterar el patrón de sueño en estos pacientes, y ustedes lo han visto cuando de pronto dan demasiado corticoide, que el paciente se queja de que durante la noche de pronto no duerme y cambia su humor, tiene alteraciones psiquiátricas. Sin embargo, puede producir depresión, pero la rinitis alérgica produce también todas estas sintomatologías, altera la actividad normal del paciente, porque la vida del paciente se altera porque no puede respirar bien, está malhumorado, no puede estar en sus actividades diarias, de tal manera que muy posiblemente es más por el proceso alérgico que por el exceso que se produjera a nivel de la nariz. Como hablamos, se altera el crecimiento óseo, pero esto se ha encontrado que se debe a una inhibición de la somatodomedina. Se inhibe la formación de huesos, pero a nivel del exceso de corticoide que nosotros estemos administrando. Pero a nivel nasal solamente se ha encontrado con un solo corticoide que pueda alterar el crecimiento de pronto del paciente, pero cuando se suspende ese corticoide, estos niños vuelven a tener su estatura normal. No es teratogénico los corticoides. En la parte inflamatoria, que es a la que nosotros nos interesa sobremanera, los efectos proinflamatorios inmunosupresores tienen la capacidad de suprimir todas las manifestaciones de inflamación. No aumenta la infección, excepto en los pacientes que tienen tuberculosis o en pacientes con enfermedades infecciosas supremamente graves, en las cuales se supone que parece que lo aumentara, sin embargo, los corticoides se dan básicamente para este efecto. En resumen, ¿sobre qué actúa? Sobre el tejido osteomuscular, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar, hematológico, piel, sobre el crecimiento psiquiátrico inmunológico. Entonces diríamos, bueno, entonces ¿para qué le vamos a ver si nos produce tanto daño? Los ácaros son generalmente los alergenos más comunes, pero ahorita vamos a ver que existe otra serie de alergenos que no son solo eso. Pero la Asociación Americana de Otorrino y el mismo área, pero sobre todo la Asociación Americana de Otorrino, le aumentó la definición, la alteración de la calidad de vida, los efectos sobre la calidad de vida del paciente. Entonces la rinitis no es solamente la inflamación producida por inmunoglobulina E y que produce pues la sintomatología, sino que altera la calidad de vida del paciente y altera la porción cognitiva, dando disturbios del sueño. Es más frecuente el sexo masculino, pero nosotras no nos quedamos atrás porque nosotras tenemos la rinitis no alérgica mucho más frecuente. El diagnóstico se hace por mínimo 2 síntomas, donde el paciente tiene síntomas intranasales o síntomas extranasales. Y los síntomas intranasales pueden ser 2 de estos: la rinorrea, el prurito, la congestión o los estornudos, asociado con tos y ronquido. Y los síntomas extranasales generalmente son a nivel de los ojos, de las orejas, de la garganta, que producen piquiña o prurito en estos órganos, porque el alergeno también llega a este sitio. Y si recordamos cómo es la fisiopatogenia del proceso inflamatorio, pues recordemos que existe una respuesta de fase temprana en donde el malo del paseo es el mastocito. El alergeno previamente sensibilizado, o sea, la persona tiene que tener una alergia previa, un contacto previo al alergeno para que lo sensibilice, estimula o se une a la fracción FC de la inmunoglobulina E que se ha unido al mastocito, y en ese momento degranula el mastocito, lo abre para que se elimine generalmente histamina, serotonina. La histamina, que es la que nos va a producir el prurito nasal. Pero no solamente va a eliminar la histamina, va a eliminar factores quimiotácticos y además va a producir unos mediadores
neoformados mediadores inflamatorios que son los leucotrienos, que van a producir los procesos inflamatorios. Y luego pasa, esto dura más o menos 4 horas, a las 4 horas pasa a la fase tardía, la respuesta de la fase tardía en la cual hay una infiltración celular que es la que hace que se edematice el cornete y se produzca la obstrucción nasal. Entonces se va a reclutar por los factores quimiotácticos que eliminó la degranulación del mastocito, se van a reclutar eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, que aquí este es el malo del paseo, y va a estimular y va a alterar entonces los vasos sanguíneos para que esas células salgan y lleguen, por lo tanto, a producir la inflamación. Y cuando eso se produce, generalmente a nivel del cornete, la primera vez se inflama, luego se desinflama un poquito, la siguiente vez se inflama más, se desinflama otro poquito y así sucesivamente. Se habla de que es una enfermedad sistémica crónica porque va a hacer eferencia sobre un montón de órganos. Hoy se habla de que existe una vía aferente que va viajando desde el estímulo que se produce del alergeno a nivel de la piel, a nivel de la mucosa nasal, a nivel de los ojos, a nivel del oído, de la garganta, del estómago o del pulmón, y viaja por el quinto par hasta el tallo, y en el tallo se devuelve como una vía eferente para tener sus efectores a nivel de estos mismos órganos para producir entonces la sintomatología con todas estas enfermedades. No solamente la rinitis alérgica, sino el asma, la urticaria, la dermatitis, sinusitis, producir hipertrofia adenoamigdalina, y por eso se llama una enfermedad alérgica sistémica, porque utiliza un montonón de órganos más. Por eso se le llama una vía, una enfermedad. Clásicamente se denominaba anteriormente fiebre del heno, pero resulta que ni produce fiebre ni era el heno el único alergeno, y se llamaba la clásica estacional o perenne. Estacional cuando los alergenos eran los pólenes, y perenne o permanente cuando los alergenos eran los ácaros o los animales. Sin embargo, esta clasificación se sigue teniendo en cuenta porque todavía se utiliza, y además hay un montón de artículos que tienen todavía validez donde se utiliza esta clasificación. Entonces el área le cambió la clasificación y le puso intermitente o persistente dependiendo del tiempo que se demora, es decir, si tiene menos o igual a 4 días a la semana de síntomas, y que si tiene menos de 4 semanas consecutivas, y persistente cuando tiene más de 4 días durante la semana y más de 4 semanas consecutivas. Pero después le agregó otro poco más de clasificación y le puso a esto entonces la leve y persistente de acuerdo a la intensidad de aparición de los síntomas, donde en la leve no altera la calidad de vida del paciente y el paciente puede trabajar bien y no altera las actividades laborales o deportivas. En cambio, la moderada y la severa sí interfiere con el sueño y altera la actividad del paciente. Los alergenos pueden ser interiores y exteriores. Interiores básicamente son los que producen la persistente y perenne, el perro, el gato, el polen, la saliva, de las mascotas, pero el principal es este animalito tan horrible que es el ácaro, que atraviesa y que se acumula en el colchón ante el sudor, el pelo que se le cae a uno durante la noche y el calor que uno produce durante la noche, y produce la sintomatología que es mucho más grande. Pero existen los alergenos externos que son el más temido, además de las esporas de los árboles y todo eso, es el óxido nítrico que producen los carros. Pero también tenemos uno que no lo tenemos nunca en cuenta, y es este, el humo del cigarrillo, que contamina tanto al adúltero, como digo yo, como al niño. En el estudio de Isaac se hizo un estudio de la prevalencia de la rinitis alérgica, y tenemos aquí el valor de Colombia, que era 22.6%, y si nosotros tenemos en cuenta que en Colombia había, porque ahorita sale la nueva cantidad de gente que hay en Colombia, y teníamos 44 millones de habitantes, si tenemos en cuenta la prevalencia que se tiene de 22.6%, significa que debería haber diagnosticados casi 10 millones de pacientes, pero resulta
que en la intención de diagnóstico, o sea, lo que se encuentra de diagnóstico de rinitis alérgica, solamente están diagnosticados 2,5 millones, es decir, quedan 75% sin diagnosticar, 7,5 millones de pacientes sin diagnosticar. Si nosotros lo traspolamos esto al Perú, pero si solamente se diagnostican 24, pues básicamente diagnostican 2,5 millones, hay 8 millones de pacientes, potenciales pacientes, que no están diagnosticados y mucho menos tratados. La Academia Americana de Otorrino tiene unas pautas, la última es del 2015, donde hay que hacer una correcta historia clínica para hacer el diagnóstico, y es una historia tanto de síntomas como la historia familiar de alergia, porque existe el antecedente familiar y la severidad que tenga el paciente. Entonces tiene que haber la suma de 2 o más síntomas de prurito, estornudo, congestión o rinorrea, y ellos insisten en que el diagnóstico es presuntivo, y realmente el diagnóstico es presuntivo porque no hay ningún test que lo pueda confirmar. El test lo único que puede confirmar es a qué es alérgico, pero no si el paciente es alérgico. Los signos al examinar al paciente, básicamente tenemos que mirar el pliegue de Denny-Morgan, que es ese doble pliegue palpebral que se produce por edema a nivel del párpado, y segundo por el rascado que tiene el niño o el adulto todo el tiempo por el prurito que se produce por la conjuntivitis alérgica. El pliegue nasal que se produce por el rascado, por estarse rascando la nariz hacia arriba, pero se necesitan por lo menos 6 meses o 1 año para que eso se produzca. La lengua geográfica, que es más frecuente en alergia a alimentos, la congestión ocular, el edema del cornete, la secreción blanquecina que se encuentra en la mucosa nasal, la aparición de pólipos, y esto lleva a la mala respiración nasal, que se altere el crecimiento facial. Los estudios, que hay muchísimos, tal vez los más interesantes, los que vamos a presentar aquí, indican que la sintomatología es mucho más frecuente durante la mañana, los estornudos, la congestión, la rinorrea y el prurito. Eso nos hace pensar en que el tratamiento hay que darlo por la mañana. Entonces, hablamos al principio que había que darlo por el ciclo circadiano que había, y esta es la segunda razón para que se dé el corticoide durante la mañana, o se aplique durante la mañana. Los estudios han dicho que se altera la actividad laboral, y por eso se le agregó esa definición, y realmente la productividad laboral se altera, pero se altera mucho más en la severa intermitente y en la severa persistente, pero de todos modos las otras también tienen una alteración de la productividad laboral y escolar, y una alteración de la actividad diaria. El razonamiento y la atención también está alterada en estos pacientes. Lo produce la alergia porque se obstruye, pero los estudios se han hecho mucho con matemáticas, con respuestas a las matemáticas, de tal manera que si ustedes de pequeñitos fueron alérgicos, es muy posible, o fueron malos estudiantes en matemáticas, de pronto era que ustedes eran alérgicos y no lo supieron. Como decíamos, los test de alergia no los aprueba del todo la Academia Americana para diagnóstico, porque da un diagnóstico incierto, pero en el momento en que no tenemos una validez tenemos que hacerlos, o cuando no hay respuesta al tratamiento o queremos decidir un tratamiento mucho mayor, y básicamente cuando queremos cambiar a la inmunoterapia, porque lo que hay que hacer es la inmunoglobulina específica al alergeno específico, pero vuelvo y les digo, se le hacen 80 o 100 pruebas al paciente, pero él puede ser alérgico al perfume de la novia, puede ser alérgico a un montón de cosas que no están dentro de esos alergenos. Básicamente, el diagnóstico debería hacerse con la eosinofilia en moco nasal, que tampoco es real, tiene falsos positivos, porque si el paciente no ha estado en contacto con algo que le produzca la alergia recientemente, posiblemente no le va a dar eosinófilos positivos. Y tal vez el mejor sería la biopsia de la mucosa nasal, pero el problema de la biopsia es que ustedes no van a coger a un niñito a estarle haciendo una escarificación en la nariz para hacer la biopsia y estarlo mandando pues a patología a ver qué pasa. Lo que sí es necesario, que lo debe hacer el otorrino siempre, es hacer la nasofaringoscopia o con fibra óptica o con el rígido. No aconseja la academia hacer imágenes rutinariamente porque no van a dar ningún diagnóstico. Las imágenes de radiología simple no dan nada, escasamente nos pueden dar el cornete grande y pare de contar. Las carnografías nos podrían dar algo más de sintomatología, que vea uno más inflamación,
pero resulta que esto da radiación ionizante y en los niños pequeños puede producir el cáncer de timo, de tal manera que hay que tratar de evitarlo, y si hay que dar medio de contraste, pues produce nefrotoxicidad. Y básicamente solo se recomienda para la secuela y las complicaciones. El pilar de tratamiento debe hacerse primero evitando la exposición al alergeno y cuando es necesario, y de último la inmunoterapia, pero básicamente el tratamiento tiene que ser farmacológico, y ese tratamiento farmacológico tiene que ser seguro, eficaz y fácil de administrar, donde se aconseje primero evitar los factores del medio ambiente, quitar chito, chicle, chocolate, chupetas, chasebosas y todo lo que ustedes pueden empezar con Che, porque son las cosas que tienen colorantes artificiales y dulces artificiales que son capaces de producir el proceso alérgico y mejorar de esa manera la calidad de vida del paciente. Pero esto no nos va a quitar la alergia, nos va a mejorar la calidad de vida, pero no nos la va a quitar. De hecho, la alergia no se quita, la alergia se trata y se mejora, pero no se quita. Y la alimentación materna durante 6 meses, sin embargo hay estudios donde demuestran que se alimentan los gemelos con la leche materna y resulta que uno tuvo alergia y el otro no. Entonces, ¿fue porque le dio menos leche por una pucheca que al otro o alguna cosa de estas? Realmente no se sabe. Lo que sí es importante es quitar el perro y el gato de la casa, porque los alergenos del perro y el gato pueden persistir en el ambiente durante 6 meses cuando uno sale del perro o del gato durante 9 meses más o menos. Es decir, yo salgo del gato y antes de 9 meses el paciente no se va a mejorar porque los alergenos de los pelos de estos animales persisten. Y lo más importante ahorita es que hay que poner el protector de vinilo, porque ese protector al colchón y a la almohada y quitar las plumas, porque esto previene de que el ácaro pueda atravesar y pueda llegar a estimular y a producir la alergia en el paciente. Y como decíamos, el pilar del tratamiento son los corticoides, y esto está aprobado por todas las sociedades que tengan que ver con algo de alergia y con la rinitis. Es el tratamiento de primera línea para tratar la congestión nasal, que es el principal síntoma, pero aquí deberíamos agregar la congestión ocular también. Y es el tratamiento para la rinitis alérgica moderada severa. Sin embargo, la alergia leve también, si no mejora con esta serie de otros tratamientos que no los vamos a referir ahorita, tiene que iniciarse el tratamiento con el corticoide. Entonces se utiliza el corticoide intranasal para la rinitis alérgica moderada severa persistente, porque actúan en cualquier sitio de la cascada que vimos en la fase temprana y en la fase tardía. Se utilizan como tratamiento inicial cuando hay pólipos y cuando hay una obstrucción severa. Tenemos que alcanzar concentraciones adecuadas para poder tener una eficacia y una seguridad, y debe sumarse la eficacia y la seguridad. ¿Y qué le da esa suma de eficacia y seguridad? Una menor biodisponibilidad con menor efectos secundarios. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es la fracción del corticoide que nosotros aplicamos, que se queda en la mucosa nasal, que es la que necesitamos que nos haga efecto, más la que se va hacia el intestino y se traga, porque la que se va al intestino va a pasar a la circulación sistémica y va a producir la alteración de todos los órganos que nosotros vimos ahorita. Es ideal que el corticoide tenga una alta afinidad al receptor de glucocorticoide, que le va a dar la potencia. Debe tener, como dijimos, baja biodisponibilidad para que no se absorba sistémicamente. Tiene que tener bajo riesgo secundario que se pueda dar a largo plazo, y es importante que tengan tratamientos prolongados, efectivos y seguros, y estudios a largo plazo. Que el inicio de acción sea muy rápido, que se mantenga dentro de la mucosa y que se elimine rápidamente y no se quede o no pase pues una gran cantidad al hígado para que no produzca tantos problemas, y sobre todo que actúe sobre la fase temprana y la fase tardía. Pero también tiene que tener otras características, tiene que tener una osmolaridad para que ayude a que se absorba. Entonces tienen que ser hiposmolares, porque los isoosmolares no se absorben igual. Depende también del estado de la mucosa nasal, de la farmacocinética y farmacodinámica, de cómo se libera ese corticoide. Pero hay algo importantísimo: los atributos sensoriales, donde no tenga ni olor, ni color, ni sabor, diferente al vino tinto, que debe tener color, olor y sabor.
Entonces, porque esto hace que se adhiera mucho más al tratamiento y que coopere más el paciente en administrar y no le sepa mal la boca. Y otra cosa importante, el costo y la efectividad de ese corticoide. Si ustedes ven aquí la historia de los corticoides, vemos que desde 1981 empezaron los corticoides hasta el 2012 que apareció la ciclesomida, y que inicialmente tenían como propelente el fluorocarbón, que alteraba la capa de ozono. Entonces se suspendió y volvió y se sacó con hidrofluoroalcano o con diferentes componentes que son los que le producen el olor y el sabor desagradable a algunos corticoides. Por otro lado, lo que hablamos de la osmolaridad, resulta que si la solución es hipotónica, básicamente se diluye más fácil en el tejido, se retiene mucho más fácil también ahí y por lo tanto produce una deshidratación, un batido ciliar normal. Y para la fisiopatología de la respiración, que necesitamos que limpie el aire, que lo purifique, que lo humedezca y que elimine el moco nasal normal que se está produciendo, pues necesitamos que haya un batido ciliar normal. Vemos el cuadro que pasa con el hipotónico, que es la ciclesomida. Básicamente tiene una rápida difusión, se pega fácilmente, se adhiere fácilmente a la mucosa, lo que no pasa con las isotónicas, que se quedan ahí durante mucho tiempo y no se absorben. Ya dijimos que es un profármaco. La ciclesomida se convierte en metabólico activo de desciclesomida, que tiene menos efectos locales y sistémicos, y tiene en los estudios los efectos adversos que pueda producir son exactamente iguales a los placebos, al placebo en los estudios que se han realizado. Tiene mucho más adherencia y menor tasa de exacerbación de la sintomatología, y se utiliza a dosis iguales o incluso menores que otros corticoides, y los estudios han determinado que se puede utilizar en la lactancia, porque la cantidad que pasa por la leche materna es tan mínima que no se puede prácticamente ni siquiera tasar, y como dijimos tiene un aclaramiento rápido como primer paso. Tiene efectos sobre todos los síntomas y toda la cascada alérgica. Es comparable a los demás glicocorticoides y una ventaja más, es una sola dosis diaria. Ya dijimos que no produce sequedad y eso es parte de la fisiología normal de la nariz, y no tiene muy escaso goteo. Por otro lado, sí se han descrito casos de cándida con todos los corticoides, en este no hay sino 3 casos reportados, pero no requirieron tratamiento. No altera el eje hipotálamo hipoficiario si se administra como monotratamiento, y si se administra como multitratamiento en diferentes órganos tampoco produce mayor alteración. Tiene muy pocos efectos locales y sistémicos, y cuando se han encontrado en los estudios, pues como todos los corticoides puede haber algo de cefalea, de rinitis, de irritación local, pero parte de la irritación local vamos a ver ahorita en cuanto a la administración por qué se produce. Por otro lado, es una partícula muy pequeña, entonces es más fácil que una cosa chiquitica entre a la mucosa a que entre una cosa mucho más grande. Tiene una pequeña, menor dosis diaria. Salud, aquí hay un alérgico, le vamos a dar Finorinex de una vez. Y no altera, no tiene efecto aditivo, es decir, si yo le tengo que dar un corticoide nasal y tengo que darle uno pulmonar, no está efectuando una acción aditiva. Y lo que les decía ahorita, esto es importantísimo, no sabe absolutamente a nada, entonces hay más posibilidades de que el paciente lo reciba. Todos tienen atributos sensoriales, todos los corticoides, porque tienen cloruro de benzalconio y alcohol que le dan un sabor metálico o le dan un olor a rosas, y eso el paciente no lo tolera. Si ustedes utilizan un corticoide cualquiera y se lo echan en una fosa nasal y utilizan el Finorinex en el otro o la ciclesomida en el otro, van a ver, se esperan un poquito, lógico, van a ver que le sale metálico en uno y al tragarlo, y el otro no le sabe absolutamente a nada. Y como les decía, importantísimo que no altere la motilidad ciliar. Los estudios comparativos de los corticoides se refieren siempre a la sequedad, ya dijimos que no produce sequedad, a la quemadura tampoco la produce porque no irrita la mucosa, a los estornudos, que lo puede producir cualquiera porque todo lo que se eche en la nariz pues puede producir estornudo. No hay sabor, es muy poquita la cefalea que está descrita, no da náusea porque no sabía nada. Las infecciones ya dijimos de cándida mínima. La epistaxis es por mala aplicación del corticoide, así como la perforación septal. Los casos que hay descritos, que son 3 de perforación,
se produjeron porque el paciente era cocainómano. Entonces realmente no fue el corticoide, sino el antecedente vicioso que tenía el paciente. Ya hablamos de la biodisponibilidad y esto se ha hecho comparando con la dexametasona, que aunque no viene para aplicación nasal, es la comparación donde la dexametasona tiene el 80% de biodisponibilidad, es decir, el 80% pasa a la circulación. En cambio, en la ciclesonida, lo que pasa a la circulación es apenas igual o menos que el 1 o 0,1%. La potencia está dada por una mayor absorción y mayor unión al receptor. Entonces, aquí encontramos que la ciclesonida es inclusive mayor que la flutilamometasona en cuanto a la absorción y a la unión al receptor. Existen los otros que son de alta absorción o de media absorción. La potencia al unirse al receptor no es igual a la eficacia. La potencia existe por la transactivación y la actividad vasoconstrictora, y encontramos que esta está prácticamente en la mitad y es muy parecida a la potencia a los otros corticoides que ustedes ya conocen. La potencia realmente es mucho mayor cuando se examinara como si fuera ciclesonida sola o desciclesonida. Miren lo que aumenta la potencia cuando se vuelve el metabolito activo, la desciclesonida. Existen estudios comparando la ciclesonida con la fluticasona y fíjense, la fluticasona es el azulito, tiene mucho más aroma, tiene mucho más sabor, inmediato y tardío, tiene mucho más escurrimiento, tanto faríngeo como nasal, le escurre por la nariz cuando lo aplica, tiene sensación de calma de pronto un poquito más al principio, pero el otro, la ciclesonida, tiene una sensación de calma, de pronto se demora un poquitico más, pero realmente la absorción va a producir mejores calificaciones, por lo menos que dan los pacientes. Y si ustedes ven aquí, básicamente el estornudo y la irritación nasal es mucho menor. La reducción de síntomas es bastante parecida a la fluticasona, sin embargo, a nivel de prurito nasal, la reducción de síntomas, de pronto la fluticasona podría aumentar, pero el resto de síntomas prácticamente son sensiblemente iguales. La ciclesonida a nivel del efecto sobre epistaxis es exactamente igual o casi igual a la del placebo en la mayoría de los estudios. De pronto hay estudios en donde reportan un poquito más de epistaxis, pero como les dije, es la mala administración. A nivel de los síntomas oculares, todos los corticoides son capaces de mejorar los síntomas totales, el prurito, la hiperemia y el lagrimeo, porque al disminuir la inflamación disminuyen también el edema que hay en el conducto nasolacrimal y por lo tanto pasa el corticoide y desinflama y la cantidad que pasa no va a producir el glaucoma. Sin embargo, hay que tener en cuenta paciente con antecedente de glaucoma, que sí tenemos que siempre investigar qué tiene al lado. Los estudios de Medline son los estudios que suman la seguridad y la eficacia utilizando las diferentes sustancias, utilizando pacientes de más de 100 pacientes o muestras de más de 100 pacientes, donde esté la dosis recomendada y donde haya grupos control de placebo, y los resultados pues son bastante similares, digamos, en cuanto a todos los corticoides. Sin embargo, como les digo, los beneficios mayores son el no tener olor, color y sabor, el hecho que es mucho más rápido para que se localice, que se quede dentro de la mucosa nasal y no haya esa biodisponibilidad. Esos estudios también han evaluado la epistaxis, las costras, la irritación, la cefalea y la limpieza. En los estudios y el resumen de esos estudios es que la ciclesonida y estos pues tienen mayor eficacia, menores efectos adversos. Los otros tienen mayor eficacia pero mayores efectos adversos, menos eficacia y menores efectos adversos, y mayores efectos adversos, por ejemplo la beclometasona, que por lo menos en nuestro país ya está prácticamente eliminada del mercado. Sin embargo, desafortunadamente en el Seguro Social es la única que se tiene para que le den a los pacientes. Por eso tenemos que insistir que tienen que darle un tratamiento de un medicamento que les sirva. En cuanto al crecimiento, básicamente el que ha producido alteraciones de crecimiento ha sido la beclometasona,
donde se ha encontrado que sí disminuye el crecimiento de los niños. La seguridad la debe dar la reducción de los efectos adversos. ¿Cómo se reduce? Haciendo un uso correcto, una correcta posición de la cabeza, que más que la posición de la cabeza es la posición del frasco al administrar el medicamento, y tratar de disminuir múltiples sitios, porque eso sí hace un efecto sumatorio en los corticoides, pero ya dijimos que con la ciclesonida el efecto sumatorio es mínimo, y la biodisponibilidad, que también va a disminuir los efectos adversos. Esos efectos adversos dependen de la potencia que tenga el corticoide. Ya dijimos que era muy potente la ciclesonida, el tipo de preparación, la cantidad usada, la superficie donde la estamos administrando, la frecuencia de aplicación, la localización, el método de aplicación y la barrera que tiene el tejido. Y ustedes van a ver un montón de imágenes de cómo aplicarlo. Tenemos que pensar que hay que aplicarlo hacia el cornete. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que lavar la mucosa nasal con suero fisiológico, porque si no estamos aplicando el corticoide sobre el moco y no sobre la mucosa. Y lo que yo quiero desinflamar es la mucosa, no el moco. El moco no lo tengo que desinflamar, lo tengo que eliminar, pero no desinflamar. Entonces hay que lavar primero con suero fisiológico a temperatura corporal, sonarlo con pañuelo o en el lavamanos, nunca con Kleenex ni papel de toilette. Y segundo, aplicarlo. Y hay que aplicarlo de tal manera que introduzcan el frasco y lo dirijan hacia el canto externo del ojo, a un lado y al otro lado, porque lo que queremos desinflamar es el cornete y el meato del seno maxilar, que es el que está obstruido generalmente. Otra ventaja que tiene la ciclesonida es el tipo de frasco en el que viene, el aditamento en el que viene. Y tiene una cosa que se llama la tecnología Full Pure. Esa tecnología Full Pure significa que no se va a contaminar, no le van a entrar las bacterias. Todos podemos tener bacterias en la nariz y en el momento que lo aplicamos, pues esto se podría contaminar y por ahí pasa. Y no deja que pase esas bacterias que pudiera haber. Por otro lado, pues no tiene preservantes ni conservantes, y algo que ellos lo pueden explicar mucho mejor los del laboratorio es el tipo como de envoltura que lo va a proteger, porque en las farmacias pues lo tienen puesto en cualquier parte donde le da el sol, le da el frío, le da todo, y entonces no se conserva, y en este sí se conserva fácilmente. Y otra indicación importante es eso: hay que advertirle cómo tiene que usarlo. Esto no me rueda, pero esto es el doctor House, que le dio un corticoide a una paciente y no se mejoraba, y le preguntó por qué no mejoraba, y era porque se lo estaba echando como un perfume o como un desodorante. Otros que se lo echan como gotas oftálmicas o gotas ópticas, donde no se debe tampoco hacer cuando no es esto. Tienen otros usos los corticoides, y entonces hay estudios importantes donde se ha disminuido el tamaño de las adenoides. Uso para pólipos nasales. Se ha dado para disminuir la inflamación que hay a nivel de la trompa de Eustaquio, que produce la otitis media, y si el paciente pues no mejora con ningún tratamiento, pues ahí sí va a requerir tratamiento quirúrgico. Los sistémicos, según la academia, pues básicamente no se utilizan sino cuando hay una infección nasal. Yo no le pondría aquí severa, sino severísima. Es una medicación de rescate en los síntomas incontrolados, y básicamente se administra cuando hay un evento social. La señora que tiene el matrimonio de la hija mañana y está cita pues no puede ir hacia el matrimonio, entonces se le va a dar el corticoide sistémico. Hay que tener en cuenta que tiene que tener ese sistémico un uso corto cuando está administrado con corticoides intranasales. Los corticoides inyectables no son recomendados sino en circunstancias excepcionales, porque tienen un pésimo balance entre el riesgo y el beneficio. Ustedes, algunos de los más viejitos que estamos aquí, se utilizaba el corticoide inyectado en los cornetes y resulta que se encontraron muchas cegueras en esos pacientes, así es de que sáquenselo de la mente y no lo apliquen. Y como les digo, pues tener en cuenta al paciente que tenga glaucoma o antecedente de glaucoma, que esta es la visión que tiene el paciente con glaucoma. Ya hablamos del suero fisiológico. Entonces, básicamente son las duchas de suero fisiológico que reduce el síntoma, pero el síntoma del moco, y la limpieza para poder aplicar el corticoide, porque no va a mejorar. El tratamiento debe hacerse con corticoides tópicos nasales, y cuando hay prurito, pues puede uno asociarle el antihistamínico, básicamente para tratar la congestión, la rinorrea, los estornudos y el prurito, los síntomas oculares, y la duración de acción es de 12 a 48 horas.
La ciclesonida tiene una duración de acción de 48 horas. La inmunoterapia únicamente cuando la hace el especialista, primero porque tiene un principio retardado y hay que darlo por 2 años, y a los 2 años cuando se suspende la inmunoterapia pues ya está alérgico a otras cosas, y cuando hay una inadecuada respuesta a ya los tratamientos definitivos. Cambia el curso de la enfermedad pero no quita la enfermedad. La reducción, la parte quirúrgica, pues cuando no mejoran hay que hacer resección de cornetes, pero hay que continuar con el corticoide posteriormente. La acupuntura tampoco la recomiendan, primero porque no hay estudios randomizados controlados y básicamente porque generalmente lo suspenden y recidivan a las 10 semanas, y la terapia herbal pues no la recomiendan de ninguna manera porque tiene muchos riesgos, tiene muchos perjuicios, los estudios que medio publican son muy pequeños, y por otro lado se han reportado muertes con la terapia herbal. Complicaciones de la rinitis alérgica, pues la rinosinusitis alérgica poliposa, la desviación septal que la produce básicamente el edema del cornete, la apnea del sueño, y tal vez la más importante complicación es esta, la alteración de la calidad de vida del paciente. En resumen, lo que se recomienda es una historia muy buena del paciente con un examen clínico para hacer ese diagnóstico presuntivo, el test de alergias. Si no hay respuesta al tratamiento específico, no hay que hacer imágenes rutinariamente, hay que evitar evitar los alérgenos conocidos, evaluar las condiciones asociadas, no contentarnos con únicamente mirar la rinitis, sino hay que mirar el ojo, hay que mirar el oído, hay que investigar sobre el proceso pulmonar, el tratamiento de elección, los corticoides tópicos intranasales que van a mejorar la calidad de vida, los antihistamínicos no sedantes, entre comillas, porque todos son sedantes, no hay ningún antihistamínico de verdad que no sea sedante, antihistamínicos intranasales que pues se están utilizando, pero volvemos a lo mismo y solamente van a quitar el prurito y no van a quitar nada más, y no se deben dar antileucotrienos como primera fase de tratamiento. Existe la terapia continuada, pero se da únicamente cuando no mejoran con la monoterapia. La inmunoterapia, pues que ya dijimos, cuando no hay una buena respuesta, y la parte quirúrgica, no acupuntura, no terapia herbal. La ciclesonida, ¿qué hace? Es uno de los esteroides tópicos intranasales, es el último de la última generación, mejora la calidad de vida, no tiene aditivos, no altera el transporte mucociliar, no tiene percepción sensorial desagradable, es hipotónico, lo que optimiza la absorción, es un profármaco que se convierte en un metabolito activo en el momento que se une a la mucosa, tiene alta unión a las proteínas con una menor biodisponibilidad o exposición sistémica y por lo tanto menos alteraciones colaterales, y el propelente que utiliza más el inhalador Full Pure le permiten que sea más fácil aplicable y sin contaminar. De todos modos quedan muchas cosas por establecer en la rinitis alérgica, pero es el tratamiento de elección. La verdad nos ha dado resultado, en Colombia lo estamos usando hace aproximadamente 8 años y nos ha dado muy buenos resultados.